Ingeniero Néstor Zárate es egresado de la Universidad Nacional de Asunción como ingeniero agrónomo. Tiene otros cursos de formación, iniciación y planificación de proyectos en el Tecnológico de Monterrey, marketing estratégica, curso efectuado en Japón como becario, actividad actual responsable del Departamento de Compras y Departamento Técnico del Campo, Departamento Técnico de Campo en Dulsan Orgánica S.A. Le invito a Néstor a compartir pantalla. Mientras tanto, les recuerdo a los presentadores que disponen de 30 minutos cada uno. Pueden terminar antes o, de lo contrario, no, lastimosamente vamos a tener que cortar la presentación. Les agradezco y le deseo suerte al colega Néstor Zárate. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a la organización por esta invitación para tocar este tema. Ya comparto ahora mismo mi pantalla, un segundito. El tema que me han solicitado tocar en este Congreso Paraguayo de Semillas y que estuvimos viendo con los organizadores de adecuar un poquito a lo que es mi área más específica, es el de producción de sésamo y chía en Paraguay, una oportunidad de negocios, es como denominamos a esta presentación. El concepto en general de toda la temática va por hablar un poco de cómo se desarrolla la cadena productiva o el negocio de estos dos rubros en Paraguay, más que hablar de lo que es el aspecto técnico. Vamos a tocar también un poco de los aspectos técnicos, pero para eso deberíamos tener un poco más de tiempo para poder entrar a detalle, así que para no hacer un repaso sin mucho fondo, entonces mejor me pareció tocarlo de esta forma, hablar un poquito de cómo es la cadena y cómo funcionan los negocios. Primero me gustaría hablar de sésamo. El sésamo en Paraguay se cultiva desde la década del 90 ya prácticamente. Inicia primeramente en el departamento de San Pedro, se introduce como una alternativa de renta para la agricultura familiar campesina. Gracias a las facilidades del cultivo en general, a la disponibilidad de mano de obra y a los costos de producción bastante bajos, alta demanda de mercados internacionales. Esto se expande muy rápidamente en prácticamente toda la región oriental del Paraguay. Tenemos principales productores ahora: San Pedro, Caguazú, Canindeyú, incluso Amambay y Guairá. Es prácticamente uno de los rubros de estrellas hoy día de la agricultura familiar. Y durante los últimos, estimo yo, unos 10 años, también este mismo cultivo, con el desarrollo de ciertas variedades que son aptas para manejarlo ya de una forma extensiva, también se expande rápidamente en la región occidental, en el Chaco, principalmente cultivado por los colonos menonitas. Es así que prácticamente hoy día estamos sembrando en oriental y en occidental estos dos tipos de sésamo, el confitero, que es para consumo directo, por decirlo así, y el mecanizado, que es mayormente utilizado para industria. También se le denomina como aceitero. Para que tengan una idea de la importancia de estos dos rubros en lo que es la agricultura de Paraguay, en el 2020 el sésamo representa un ingreso de casi 40 millones de dólares para los agricultores. Estamos hablando de ingresos directos a lo que es el productor primario. Y en 2021, a pesar de todos estos problemas que tuvimos con las condiciones climáticas desde la siembra hasta prácticamente la cosecha, igualmente representó un ingreso de 36 millones de dólares que queda directamente en el bolsillo de los productores. Para hablar un poco de lo que son las variedades y las características que son deseadas y por las cuales somos reconocidos acá en Paraguay como productores de sésamo. El sésamo es una pedaliácea,
que originalmente tiene, o vamos a decirle, originalmente el cultivo, la planta en sí, tiene unos frutos que son unas cápsulas dehiscentes. Ya de ahí viene antiguamente el dicho ábrete sésamo. Una cápsula que al llegar al momento de maduración, esta se abre dispersando las semillas. Básicamente por esto es que requieren un manejo casi artesanal, por así decirlo, y esto fue bien adaptado acá localmente porque tenemos una buena disponibilidad de mano de obra que puede encargarse de una cosecha prácticamente hecha a mano, en la cual primero se realiza el corte de las plantas en el momento de maduración fisiológica y después en campo eso llega a secarse completamente y no se pierde granos. En Paraguay ahora mismo estimo que hay como 10 variedades de sésamo confitero blanco. También tenemos variedades de sésamo confitero negro y 3 variedades mayormente conocidas de sésamo que es apto para manejo mecanizado. De todas estas variedades que tenemos acá localmente, somos reconocidos principalmente por 4 variedades de sésamo confitero, que son las más apreciadas en el mundo por características que lo hacen reconocido. El punto 1 es el sabor que tiene, el aroma al tostado, ya que es una de las formas más comunes de consumir el sésamo, y las características del aceite. Y por último, la característica física de los granos. Entre variedades normalmente existen ciertas diferencias de tamaño, de color, de forma incluso. Así que desde la industria o desde el sector productivo comercial aquí local, las recomendadas, por así decirlo, son en sésamo blanco estas 3 principales. La primera es la escoba blanca, que ya es básicamente la pionera, la más reconocida. Una variedad ramificada con un ciclo de 120 días, un rendimiento potencial de 1.200 kilogramos por hectárea, y se caracteriza principalmente por el sabor excelente que tiene. Es muy apreciado en el mercado internacional esta variedad. Posteriormente, a lo largo de estos casi ya 30 años que está el sésamo en el país, se desarrollaron 2 variedades muy apreciadas, 2 variedades de características precoces, que también son muy apreciadas. Son las variedades SH1 y la variedad K2. Son, como les digo, variedades precoces de ciclo de 3 meses, 90 días. Se cultivan en una densidad mucho más alta que la variedad de escoba blanca. La característica principal es que estas especies no ramifican. Prácticamente es una sola vara con todas las cápsulas. El rendimiento potencial de estas variedades está entre 1.000 y 1.200 kilogramos por hectárea también. Nada más, creo que se me pasó un poquito. Ambas tienen prácticamente el mismo potencial productivo y tienen un excelente sabor también, que es bastante apreciado. Y en lo que es confitero al menos tenemos también la variedad, inscrita ya como negro. El nombre lo dice, es un grano de sésamo de color negro, que al igual que es un intermedio entre las variedades de ciclo largo y las de ciclo corto. Está entre 100 y 110 días prácticamente el ciclo, dependiendo de las condiciones climáticas. Tiene una cierta capacidad para ramificar, para compensar, vamos a decirlo, en situaciones de densidad no tan elevada. Sí tiene un potencial de rendimiento más interesante que el de las variedades de blanco. Hay registros de 1.500 y un poquito más de kilogramos por hectárea. Acá les presento un pequeño gráfico de lo que es la evolución principalmente de lo que es sésamo confitero en Paraguay. Durante los últimos 6 años hemos tenido unos cuantos altibajos por diferentes motivos, ya sean comerciales o acá locales de producción, ciertas afectaciones climáticas que hemos tenido en ciertos años, y otros temas que también me gustaría tocar más adelante. El volumen de producción anual es
prácticamente también variable, al igual que la superficie. En 2020 hemos llegado a producir 30.000 hectáreas, 30.000 toneladas de lo que es el sésamo confitero, entre blanco y negro, y unas 20.000 toneladas también de lo que es el sésamo mecanizado, que es para industria. Prácticamente unas 50.000 toneladas de sésamo. Eso básicamente se comercializó completamente. Existe una demanda muy importante a nivel mundial de sésamo, ya sea para consumo directo en el caso de los confiteros blanco y negro, y también del sésamo mecanizado, vamos a decirlo. Una de las principales diferencias, para que entiendan, si es que no estamos notando entre sésamo denominado confitero y mecanizado, es justamente el sabor. El sésamo denominado mecanizado o industrial tiene un sabor un poco más amargo. Las características de contenido de aceite y otros contenidos nutricionales son bastante similares, solamente el sabor es un poco más amargo que el otro, por eso su uso prioritariamente en industria. También se utiliza para consumo directo, pero en menor medida. Los principales mercados a los que apuntamos nosotros desde Paraguay, al menos con ambas variedades, empezando por el confitero, serían Japón y la Unión Europea. Japón absorbe prácticamente el 70% de lo que producimos. Somos top 3 de vendedores de sésamo para consumo directo en Japón. En la Unión Europea también hay una demanda bastante creciente de lo que es el sésamo paraguayo, por varias características que nos diferencian de otros proveedores a nivel mundial. Existe un potencial de crecimiento bastante importante en los países de la Unión Europea justamente por esto y por el despegue, vamos a decirlo, no sé si denominarlo una moda, pero es una tendencia al consumo de alimentos saludables. Y el sésamo, justamente el sésamo y la chía, entran en esa categoría. Los mercados asiáticos obviamente siguen siendo un mercado, un destino bastante interesante que incluso puede ampliarse mucho más de lo que lo estamos haciendo, cuestión ya comercial o diplomática en algunos casos, pero son opciones. Como les venía diciendo, el manejo de una variedad y la otra, en el caso del confitero, que es producido por la agricultura familiar, esto puede tener un manejo totalmente artesanal desde la siembra hasta la cosecha. Lo ideal sería ya mecanizarlo hasta el punto de cosecha o hasta previo a la cosecha, porque en la cosecha es donde nosotros debemos tener un manejo diferenciado para obtener la calidad requerida por el mercado internacional. Acá pueden ver las características del fruto al madurar. Esto se abre, libera semilla, y justamente por esto es que se realiza unas parvas. Creo que no tengo las fotitos de las parvas, pero son unas estructuras como unos conos así de plantas, se secan a campo y posteriormente esto se trilla también manualmente. Cuestión ya simplemente de golpear un poco la planta y las semillas van cayendo. Ya es bastante sencillo ese procedimiento. Se cultiva entre 1 a 5 hectáreas para lo que es la agricultura familiar. Desde acá, desde las empresas que trabajamos en el rubro del sector industrial, nosotros facilitamos ya prácticamente estos paquetes de semillas en estas presentaciones que pueden ver ahí al costado, de 2.5, 3 kilogramos, que técnicamente deberían servir para 1 hectárea, incluso menos si es que tenemos una buena maquinaria que pueda dosificar bien la siembra. Con prácticamente 1,5 kilos a una buena densidad, esto puede cubrir ya 1 hectárea. En lo que es sésamo mecanizado, al menos, como les venía diciendo desde el arranque, se desarrollan ya con un mejoramiento genético las variedades indehiscentes, es decir, que estas cápsulas al madurar no se abren, no se quiebran, no liberan grano. Ideal justamente para entrar con trilladora al momento de cosecha. El ciclo está entre 100 y 120 días, depende mucho de las condiciones climáticas. La característica que lo hace muy
muy bueno para nosotros como país es que se adapta perfectamente a las condiciones climáticas del Chaco paraguayo. Sin embargo, como sabemos, el Chaco es bastante impredecible también ocasionalmente. Pero en un año ideal esto es un ambiente bastante interesante para producir sésamo. De hecho, se asemeja bastante el ambiente a la zona de origen del sésamo, que es Medio Oriente, entre Medio Oriente y Asia. Un clima seco, un clima caluroso. No representa un problema para el cultivo esas condiciones extremas. Sí es un problema para el cultivo el exceso de humedad, el exceso de agua. Así que, como les digo, en el Chaco ese podría ser un problema al momento de cosecha. En la región la región oriental, sí es un problema importante la humedad para cultivar este tipo de sésamo. Eh, por eso no es recomendado hacerlo en esta zona, a no ser que tengamos la certeza de las condiciones climáticas al momento de la cosecha. En esta zona la humedad es más elevada que en el Chaco al momento en la época de cosecha, mejor dicho, entre enero y marzo. Y al entrar con estas máquinas a cosechar un sésamo que no tiene el 4 o 5% de humedad que nosotros necesitamos para realizar las labores, esto se golpea mucho. Al golpearse mucho, esto se daña el grano. Al pelarse el grano empieza a oxidarse y es uno de los requerimientos que mejor dicho, es una de las cuestiones que el mercado no tiene bien visto, el tema de la acidez en granos. El potencial de rendimiento es bastante bueno, hay reportes de 1200, incluso más kilogramos por hectárea de las principales variedades que tenemos acá localmente. Como les decía, el uso es mayormente para industria aceitera. El 2020 y 2021 en Paraguay tenemos prácticamente 40.000 hectáreas sembradas casi en su totalidad en el Chaco. 40.000 hectáreas con un rendimiento promedio de entre 400 y 500 kilogramos por hectárea. Ocasionalmente esto se incrementa, se puede hablar incluso de 700 kilos por hectárea en promedio. Tenemos el potencial ahí. Las principales variedades ya desarrolladas acá localmente son la F11, la IP10 y la K3. Son básicamente similares todas en sus características agronómicas. Sin embargo, existen ciertas diferencias o ciertas preferencias de cada mercado por una u otra variedad dependiendo del uso al que le van a dar. Hay algunas que prefieren, por ejemplo, la variedad K3, otras que prefieren la variedad IP10. Cada uno dependiendo del uso que le dan y los estudios o las caracterizaciones que hacen de los productos terminados. Como le dije, puede ser aceite, puede ser alguna pasta, puede ser incluso también de consumo directo, puede ser también el sésamo descortezado, que le llamamos el sésamo sin cáscara, que es principalmente el que se usa en confitería, en panadería. Las ventajas de este sésamo, obviamente, es que prácticamente todas las labores agrícolas pueden realizarse con las maquinarias que disponemos. Puede realizarse desde la siembra, del control de plagas, puede realizarse con una pulverizadora que dispongamos. La cosecha puede ser 100% mecanizada, se puede hacer con una trilladora directamente aplicando un desecante para emparejar todo el lote al momento de madurez fisiológica y también obtener la humedad indicada para entrar con la máquina. Recientemente también se viene introduciendo lo que es el corte e hilerado del cultivo, que consiste básicamente en cortar la planta, dejarlo en montones en el campo, sin uso de ningún agroquímico. En campo, con el sol, con el viento, esto se seca y posteriormente se levanta con máquinas especializadas o directamente también con la cosechadora. Es una tecnología adaptada a lo que es la canola. Si tienen experiencia con canola, con este sistema, seguro manejan más o menos la forma en la que se desarrolla la actividad.
Se aprecia bastante este método recientemente porque, como les digo, es un producto que se requiere para consumo humano. Y los mercados destino, Japón, Unión Europea, ya sean Alemania, Países Bajos y similares, son bastante exigentes en lo que es inocuidad del producto. Los principales destinos de este tipo de productos realmente son México, que tiene una industria aceitera bastante desarrollada, uno de los principales proveedores mundiales de aceite, y básicamente tiene al lado suyo a uno de los principales consumidores, siendo Estados Unidos. Hay una triangulación bastante interesante de comercio de aceite desde México a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Asia. También Asia con Taiwán, con Vietnam y otros países, vamos a decirlo, que se caracterizan por industria más que por consumo, son países bastante interesantes para el comercio. Medio Oriente también, hablamos de Turquía, de Irán, Irak y otros similares, también son son consumidores regulares de sésamo, y es un mercado al que podemos acceder. De hecho, accedemos y tenemos un potencial de crecimiento bastante importante. Las oportunidades en lo que es sésamo, bueno, aunque no parezca, aunque nosotros aquí localmente no nos demos cuenta, el consumo mundial de granos de sésamo al año es de 5 millones de toneladas. Es básicamente 100 veces más de lo que nosotros acá localmente estamos produciendo. Paraguay produce el 1% de lo que es toda esa demanda, todo ese grano circulando en el mundo. Así que tenemos mucho tenemos una posibilidad de crecer bastante interesante. Nuestro producto a nivel mundial es, por decirlo así, top. Paraguay juega en las grandes ligas del sésamo y mercado tenemos, capacidad tenemos, así que es cuestión de hacer los deberes nada más acá localmente, y esto puede ampliarse bastante. En el Chaco paraguayo hay un potencial casi infinito de duplicar, triplicar y cuadruplicar también lo que es sésamo mecanizado, por las facilidades que tiene para su manejo y por toda la tierra que tenemos ahí que puede ser utilizada para agricultura. El sésamo mecanizado de Paraguay también es muy apreciado en el mundo, porque básicamente los paraguayos que hacen sésamo mecanizado son ya profesionales en esto, y porque las características climáticas acá hacen que el producto que obtenemos sea muy superior a el producto que se obtiene, por ejemplo, en Brasil. Brasil recientemente es un gran jugador en el mercado mundial del sésamo. Sin embargo, la calidad de lo que es Paraguay está muy por encima de ese producto. Según un estudio del Ministerio de Agricultura que lanzó recientemente su Dirección de Comercio, el potencial de expansión mundial del negocio del sésamo es de unos 300 millones de dólares. Son unos 300 millones de dólares que están ahí para el país o para la gente que vea cómo abastecer, cómo cubrir esa demanda insatisfecha o esos nichos insatisfechos. La capacidad industrial está instalada. Hay varias empresas acá localmente que están muy bien equipadas, incluso creo yo que el doble de la producción anual podría hacerse sin problema con lo que ya tenemos. Y para crecer incluso más tampoco habría muchos inconvenientes. Los desafíos principales son la inversión en tecnología para lo que es agricultura familiar. Es una deuda ya desde hace años en lo que es acá localmente. Para poder incrementar los rendimientos y para que la rentabilidad al productor sea mayor, para que siga siendo interesante para la producción. De por sí, la renta es buena. Sería muy bueno que esta renta también aumente, porque es un producto clave para la lucha contra la pobreza aquí en nuestro país. Otro desafío también es la producción estable de volumen para poder ganar una competitividad en el mercado. Como vieron, en 2020 produjimos 30.000 toneladas.
Esas 30.000 toneladas fueron prácticamente a 25 países. Se colocó todo lo que se produjo e incluso hay posibilidad de producir más. Si es que producimos mejor, producimos, vamos a decirle, mayor volumen por superficie, hacemos más rentables y hacemos unos precios más competitivos para competir con países de África, con países de Asia, que de por sí tienen un costo de vida, vamos a decirle, mucho más, no un costo de vida, sino unos ingresos mucho más bajos que los hacen más competitivos para el trabajo de este tipo, para el trabajo artesanal. Pasando ya a lo que es chía, porque me están apurando. Bueno, en el caso de la chía, la salvia hispánica es una herbácea de la familia de las lamiáceas, originaria principalmente de Centroamérica, México, Guatemala. Recientemente, hace unos 10, 12 años, se fue despertando un alto interés en el mundo entero por sus propiedades como superfood, un superalimento. Entra en esta categoría junto con el sésamo, junto con la quinoa, junto con el amaranto, otros granos que tienen características de ser bastante nutritivos. Tiene ácidos grasos omega 3, 6, 9, un valor proteico bastante bueno. Los beneficios para la salud son ya bastante conocidos por muchos acá seguro. Se introduce en Paraguay hace, como le dije, 10 o 12 años. Se adecua rápidamente al sistema de producción extensivo que nosotros tenemos. Se adapta como un cultivo de invierno para rotación principalmente con soja. Es una alternativa de renta en invierno, aparte del trigo y de otros que veníamos metiendo. La chía se adapta fácilmente en ese mismo periodo y también se puede cultivar prácticamente con todos los mismos equipos que utilizamos para esos otros cultivos. Actualmente Paraguay, desde hace un par de años, es prácticamente el mayor productor mundial de chía, con una producción que oscila entre 15.000 y 20.000 toneladas al año. Exportamos en 2020 a 59 países y solo este cultivo, este grano, representó un ingreso de $50 millones para el país. Los mayores consumidores a nivel mundial, Estados Unidos, siempre Estados Unidos a lo grande, Unión Europea, con todos los países que están allí, y Europa del Este también un nicho bastante interesante. Las características de la producción, hablando de lo que es genética, desde su introducción hasta ahora no tenemos trabajado ningún mejoramiento, solo tenemos dos variedades que son la chía negra y la chía blanca. Tienen el mismo comportamiento agronómico, la única diferencia sería el color de las flores y el color del grano. Una es negra, la otra es blanca. Se adapta fácilmente al manejo con todas las maquinarias que utilizamos para los demás cultivos extensivos. Se puede realizar la siembra con sembradora en surcos, incluso por el tamaño diminuto que tiene la semilla puede realizarse con una sembradora para pasturas, al voleo, que es una de las técnicas que más se utilizan en el Chaco, por ejemplo. Solo necesitamos una buena lluvia encima para poder enterrar la semilla a un nivel superficial y que pueda germinar. Los pequeños agricultores también se dedican a la producción de chía. Normalmente el único problema que tienen ellos para el manejo general es la cosecha, y se hace de una forma, al igual que el sésamo, los cortes se hacen de forma manual y con trilladoras estáticas ellos obtienen también los granos. Factores de riesgo para la producción de chía, sí, existen riesgos, es cierto, las condiciones climáticas como para todos los cultivos, principalmente el exceso de lluvias en periodo de cosecha, que no nos permitan desarrollar las labores, y eso obviamente repercute en una pérdida de grano. El principal y el riesgo más grande que tenemos son las heladas tempranas entre el periodo de floración y entre el momento de maduración fisiológica. La siembra debemos realizarlo previendo estos factores. Las siembras tardías ya son de un alto riesgo justamente por este fenómeno de heladas que ocasionalmente tenemos entre junio y julio. Nosotros en junio y julio deberíamos ya estar cosechando chía para tratar de no tener estos problemas.
Un riesgo también es una elección que nosotros hacemos, principalmente en el sistema de cosecha. Existen también dos sistemas de cosecha como en el sésamo. Puede hacerse la cosecha con aplicación de productos químicos desecantes y posteriormente ingresamos con trilladora. Y también recientemente se fue implementando bastante el uso del corte hilerado en chía para tener un producto que no tenga residuos o trazas de agroquímicos en el grano. Justamente porque también es un producto de consumo directo, un superalimento que es un grano que prácticamente desde la limpieza final hasta el consumidor final lo único que él hace es abrir un sobrecito y ponerlo en su comida. No tiene mucho proceso, no tiene básicamente otros tratamientos antes del consumo. Acá pueden ver una imagen de una corte hileradora que están utilizando, están cortando y dejando en surcos los montones. Básicamente solamente cortar y hacer un montoncito largo de las plantas, al igual que en canola. Y eso se seca. En la primera imagen ven cómo el cultivo está verde, en la segunda imagen esto ya es prácticamente 15 días después, entre 10 y 15 días dependiendo de las condiciones. Disponemos 3 minutos de tiempo para ir redondeando tu presentación, por favor. Okay. En la tercera imagen pueden ver ya una de las máquinas que es ya inversión reciente acá localmente para cosecha de chía. Hay un gran movimiento alrededor del cultivo del rubro. Una levantadora que también es prácticamente un combo que se utiliza en canola para la cosecha. Todos son equipos recientemente importados desde el año pasado que estoy viendo acá localmente. Y es para evitar una pérdida innecesaria de granos al momento de la trilla después de realizar el corte hilerado. Hablando de lo que es comercio, la chía a nivel mundial, como desde un comienzo hablamos, es un producto con una demanda creciente por los mercados que recientemente se van adaptando en lo que es su consumo de alimentos saludables. Sin embargo, sigue siendo un mercado limitado. Hay una tendencia creciente, pero tampoco es un mercado ilimitado. En el mundo actualmente se consumen entre 40 y 45 mil toneladas al año. Esto tiene una leve tendencia a incrementarse. Sin embargo, Paraguay de por sí produce unas 15 a 20 mil toneladas al año, que es prácticamente ya el 50% de la demanda mundial. Hay un espacio para crecer. Sin embargo, hay que ser bastante conscientes de que el comercio debe realizarse programadamente con empresas, en conjunto con las empresas sólidas que están acá hace ya bastantes años en el rubro. Es recomendable tener contratos de producción y de comercialización para de ambos frentes el productor tener una certeza de dónde comercializarlo y para que las empresas también puedan ya con eso planificar un comercio internacional. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta al momento de decidir producir chía. La calidad es un aspecto fundamental. Es necesario asesorarse si es la primera vez que el productor va a optar por este rubro. La humedad en grano es un factor bastante crítico al momento de la cosecha por ser una semilla bastante higroscópica. La mezcla con otras semillas de malezas o otros cultivos también es un aspecto a tener muy en cuenta. Y una cosecha oportuna, como estuvimos hablando de los sistemas de cosecha que disponemos. Las oportunidades también de la chía, como hablamos, Paraguay es prácticamente el mayor productor mundial de chía. Eso podemos utilizarlo como una bandera para seguir creciendo hasta ciertos límites. El costo de producción de la chía es extremadamente bajo en comparación a otros cultivos de invierno. $200 por hectárea yo creo que es una inversión ya un poco excedida, puede ser incluso menos. El comportamiento
del cultivo de chía es bastante agresivo. Prácticamente se comporta como una maleza, vamos a decir. La incidencia de plagas y enfermedades a esta altura, en estos 10, 12 años que estamos cultivando chía, es mínima. Creo que muy raramente se debería aplicar algún producto para control de plagas o enfermedades. Y los potenciales de rendimiento hablamos también de 1.200 kilogramos por hectárea. Durante los últimos 6 años, 4 o 5 años, los precios de venta por lo menos están bastante estables y es un producto que deja una ganancia bastante interesante en el bolsillo del productor. Las amenazas que tenemos son la escasa inversión en material genético. La mezcla varietal es un peligro porque normalmente el comercio es de chía negra o chía blanca, no chía con mezclas. Los factores climáticos, como en todos los cultivos, y un factor que creo que a nivel local es un problema en prácticamente todo lo que es comercio, la gente malintencionada o los oportunistas que puedan aparecer por ahí. Eso es todo. Traté de resumirlo en el tiempo que me dieron. Es bastante extenso, bastante, para mí al menos, interesante. Si es que existen dudas, consultas o lo que sean, les dejo acá mis contactos. Pueden escribirme, enviarme un correo y seguimos conversando sobre el tema.